Ser podcast. Cuando todo oscurezca, él escucha, habla ella. Cuando la tarde naranja desenrede la madeja. Cuando mi cuerpo tirite y tenga lista la maleta, has de disponer que abran las ventanas y me dejen marchar, que la noche no duela. Me despedirás y arderé en una estrella y celebrarás este pequeño milagro. Hola, buenas tardes. Yo no sé si está muy de moda, con tanto postureo y tanta tontuna de lo políticamente correcto y de no pisar callos en alguna de las numerosas tribus de ofendidos, pero yo sigo creyendo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por eso he ido al diccionario a consultar el significado preciso de la palabra encarnizamiento. Y dice lo siguiente: crueldad con que alguien se ceba en el daño de otra persona. Y si lo he consultado es porque no se me ocurre nada mejor para definir lo que están haciendo con Noelia, una mujer de 24 años que lleva casi 2 esperando a que se cumpla su solicitud legal de recibir la eutanasia. Recuerdo la historia porque le hemos prestado atención más de una vez aquí en La Ventana. En julio del 24, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña consideró que la petición de Noelia reunía todos los requisitos establecidos por la ley, recordemos, una de las más garantistas y avanzadas de todo el mundo, la que tenemos en España, y esa comisión autorizó la eutanasia, que debería haberse practicado unos días después, el 2 de agosto. Sin embargo, desde entonces, el padre de esa chica, a través de la Asociación Abogados Cristianos, lleva intentando impedir, y hasta el momento lo ha conseguido, que se cumpla el deseo y el derecho de su hija, utilizando todos los resquicios legales posibles. Hasta ahora la justicia ha dado la razón siempre a Noelia, siempre, tanto en un juzgado de primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ahora hoy el Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso del padre que, sin embargo, asegura o anuncia que irá al Constitucional y en última instancia a Estrasburgo. Claro, la pregunta ahora es, ¿lo podrán seguir parando? ¿Se podrán seguir encarnizando? Se lo preguntamos a Núria Terribas, que es vocal de la Comisión de Garantías de la Eutanasia en Cataluña. Núria, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes, buena tarde. Aquí Gracias. estamos otra vez con la misma historia y con esa pregunta que nos hacemos todos. Es decir, ahora habrá que seguir una serie de requisitos, de trámites legales, pero ¿esto se puede seguir frenando? ¿O sea, habrá que esperar hasta que se pronuncien todos esos organismos superiores o no forzosamente? A ver, en principio no debería ser así. Lo que pasa es que dependerá también de los tiempos y para que los oyentes nos puedan entender bien. Ahora, con la resolución del Tribunal Supremo, se pone fin al procedimiento ordinario en la jurisdicción contenciosa administrativa que hasta ahora se había seguido. Y la ley que regula este procedimiento dice que una vez es firme la sentencia en ese procedimiento, como lo es ahora, a partir de la resolución de hoy, la medida cautelar que mantenía suspendida esa eutanasia decae, con lo cual quiere decir que quedaría sin efecto. Ahora bien, el quedar sin efecto esa medida cautelar supondría, teóricamente, que podríamos ya aplicar la eutanasia a Noelia porque deja de estar en suspenso. Pero para que esto se pueda hacer, hay que hacer un pequeño trámite que es solicitar al tribunal que mantenía la suspensión que acuerde formalmente la suspensión anulada, ¿vale? Eso puede tardar el tiempo que el tribunal le parezca que debe tardar, y ese es el problema que podemos tener aquí. Porque entre medias, lo que hará Abogados Cristianos, y ya lo ha dicho, es interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo. Claro, el recurso de amparo como tal no tiene efectos suspensivos, pero sí lo pueden solicitar. Pueden decir, Tribunal Constitucional, aquí hay un derecho a la vida que es el que nosotros pretendemos defender y, por tanto, acuerden ustedes, lo primero de todo, la suspensión. Claro, dependiendo del momento en que se produzca esa palabra del Tribunal Constitucional en el sentido de acordar o no la suspensión, no sé si habremos tenido tiempo de que la medida cautelar se declare nula y se pueda aplicar la eutanasia. Ya. Por eso les decía que es un problema de tiempos. Ya. El procedimiento es complejo. Núria, escúchame, en estos casi 2 años, desde que Noelia solicitó la eutanasia
con todo el amparo legal y no ha podido ejercerla. Vosotros en la comisión habréis tenido más casos sobre la mesa. ¿Cuántos otros casos habéis tenido donde no ha habido esta resistencia numantina a aplicar la ley? Lo digo por hacernos una idea de si esto es un caso excepcional o es una cosa más frecuente. Es un caso excepcional, este y otro, que lo tenemos también en suspenso, y además fueron casi consecutivos en el tiempo, en agosto de 2024, pero no ha habido más. Y claro, llevamos 4 años largos de aplicación de la eutanasia, con más de 350 o 400 eutanasias aplicadas. No ha habido ninguna otra casuística parecida a esta, ¿no? Eso no quiere decir que todas las familias acepten de forma complacida la petición de eutanasia de su familiar. Claro que no. Hay muchos casos en que hay que trabajar con esa familia para que acepte que al final es una decisión de la persona que está sufriendo y que el entorno lo que tiene que hacer es acompañar. Pero no llegan a los extremos de judicializar estos casos. Oye, ¿tú sabes o sabéis vosotros cómo está Noelia? Noelia, la verdad es que permite muy poco contacto. Ella misma ha hecho un esfuerzo de autoaislarse supongo, para no estar sometida a esa constante presión, evidentemente por el interés de los medios y de la ciudadanía de su caso, obvio, pero a la vez también ejerciendo su derecho de que protejan un poco su privacidad, ¿no? Entonces ella sigue ingresada en el mismo centro donde estaba, en Sant Pere de Ribes. Allí pues hace la vida que sus limitaciones le permiten. Y poco más sabemos, la verdad. Ya. Déjame que incorpore la conversación al Choyin. Choyin, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien lo de encarnizamiento? ¿Se te ocurre algún sinónimo? Encarnizamiento, ensañamiento, por ejemplo, yo creo que esto es lo que se está produciendo. Y como vemos, si ha habido 300 y pico casos... Claro, es que por eso lo preguntaba. Claro, ¿no? es que los abogados cristianos yo creo que no tienen el más mínimo interés en cumplir con el deseo expresado por esta mujer. Pero a abogados cristianos, para salir en los medios, para que hablemos de ellos, para que tengan una cierta repercusión, con 1 o con 2 le vale pillar ese resquicio, ¿no? Y esto es lo realmente tremendo. Y alguna vez hemos hablado con Nuria, ¿no? Que, claro, aquí de lo que se trataría es de si esta ley tiene estos pequeños resquicios, que la ley está bien, pero tiene estos pequeños resquicios, lo que habrá que hacer de una puñetera vez es retocar la ley para que no vengan unos abogados cristianos o mahometanos mañana y hagan sufrir a esta mujer como le están haciendo sufrir, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con los compañeros de estudio de que no hay ningún interés en Noelia ni en su sufrimiento. Esto es una cruzada ideológica de esta gente en contra de la ley de eutanasia, que ya la expresaron en su día cuando se aprobó, con lo cual, pues bueno, aquí han visto la vulnerabilidad de un padre que se deja manipular con esta cuestión, ¿no? Pero más allá de eso, como decís, habría que buscar soluciones para que esto no se reitere. Una de las soluciones que quizá implicaría no tener que modificar la ley como tal, porque eso es complejo, porque es una ley orgánica, y recordemos que las leyes orgánicas requieren la mayoría de 2 tercios de la Cámara para aprobarlas, ¿no? Y aunque sea una modificación. Entonces, se podría ir por la vía de modificar la ley del contencioso administrativo, porque para que la gente nos entienda, el problema de esto es que la ley de eutanasia prevé que las resoluciones de las comisiones de garantías, que son las que autorizan las eutanasias, son resoluciones administrativas y como tal están sometidas al procedimiento general de poder impugnar una cosa de la administración que te perjudica, ¿no? Igual que si fuese una licencia para montar una cafetería, pues perdonadme la banalidad, pero para que la gente nos entienda. Entonces, está dentro del mismo marco jurídico. Ese marco jurídico prevé la excepcionalidad para ciertas cuestiones que tocan derechos fundamentales y que, por ejemplo, como todos conocemos, el habeas corpus, tú no puedes tener a una persona detenida sin asistencia y sin intervención judicial más de 72 horas. Pues debería arbitrarse un procedimiento para que cuando en ese debate contencioso administrativo se está jugando un derecho fundamental, hubiese un procedimiento mucho más abreviado, con unos plazos cortos que los jueces tuviesen que resolver de inmediato. Claro. Lo que nos de recibo es que estemos 2 años con esta cuestión, 2 años. ¿No? Hola, Nuria. Yo tengo una pregunta, porque claro, yo esto lo desconozco y por eso quiero saberlo. ¿En qué se basan los abogados cristianos legalmente para poder parar algo que por ley está concedido, ¿no? Que es el derecho de esta mujer a recibir la eutanasia? Bueno, el fondo de sus recursos, primero, que el padre es persona legitimada para interponerse en el ejercicio de un derecho personalísimo, cosa que desde la Comisión negamos ya de principio.
Si estamos hablando de una persona mayor de edad, titular de sus derechos, con plena capacidad, como han acreditado más de 7 médicos, el padre, por más padre que sea, entendemos que no es nadie para interferir en eso. Esa es la primera cuestión. Y el segundo argumento que ellos utilizan es que Noelia, como tiene un diagnóstico de trastorno mental, eso la hace incapaz para poder tomar sus propias decisiones. Cuando en el procedimiento que se ha seguido, como os digo, hay más de 7 informes periciales y ellos no han aportado ninguno que contradiga eso. Claro, entonces los tribunales que han ido pasando han dicho, oiga, pero si ustedes no aportan nada, que acredite lo que ustedes están alegando, ¿no? Entonces esa alegación no tiene ninguna base, porque es que no lo hay. No la hay. Por eso decía yo que detrás de esto lo que hay es una cruzada, como decíais, para estar presentes en los medios, para que se hable de ellos, pero no porque haya base legal para sostenerlo. Ya, de momento ahí siguen. Bueno, pues nada, Nuria Terribas. Oye, que seguimos en contacto, que cualquier novedad, perfecto, pues la volvemos a comentar aquí en La Ventana, ¿eh? Cuídate mucho y un abrazo. Adeu. Buenas tardes, adeu, adeu. adiós. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce posible alors? ¿Se te queda en una cara de idiota a veces? Quizás se aprueba una ley de las poquitas que hay en el mundo sobre esto. En fin, grandes alaracas cuando se aprueba, los saludamos como tal, no sé cuál. Y siempre hay, que no es un problema de la ley, aunque haya que retocar, hay quien busca por ahí la grieta para meterse y joder al personal. Costó pero bueno, muchísimo en fin, aprobarla, Francino. Sí, y mientras se aprobaba y mientras se fue aplazando, por eso tiene mérito. Íbamos contando las posibles historias que se podían estar produciendo precisamente porque el legislativo no tomase la decisión y no articulase un ámbito legal que permitiera a la persona que en determinadas circunstancias no quiere seguir viviendo, pues que se le ayude a morir, a tener una buena muerte, que no es asesinar, que es este concepto que tienen no solamente los abogados cristianos, sino que tienen también algunos de quienes pueden llegar a gobernar a lo mejor dentro de poco. Mira, otra historia que vamos a contar ahora que es muy diferente, que está relacionada con derechos y con deberes. Y lo del deber lo pongo en este caso entre comillas. Si pensamos en Francia, ahora que tenemos de fondo la voz de Carla Bruni, si pensamos en Francia, pensamos habitualmente como un país, bueno, la ilustración, el modernismo, la cultura, ¿verdad?, el progreso. ¿Sabéis que aprobó anoche la Asamblea Francesa para suprimir del Código Civil? Jolín se ríe. Aprobó suprimir el deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Para quien no lo tenga muy claro, aunque pueda intuirlo, hay una serie magnífica de televisión de la que hemos hablado a menudo aquí en La Ventana, Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, donde una mujer denuncia a su marido después de un montón de años por violación. Comencé a sentir mucho dolor en las relaciones sexuales, así que fui al ginecólogo y me encontró unas lesiones vaginales. Me explicó que en la premenopausia el cuerpo cambia y que el mío estaba reaccionando de forma diferente a las relaciones. También me notó deprimida e insistió en que fuera a una psicóloga. A mí no me pareció mal, así que empecé a ir a terapia. Y fue allí, hablando con ella, cuando poco a poco me di cuenta que había normalizado el abuso. Este abuso, mal llamado deber conyugal, supone pues la obligación de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y resulta que este deber conyugal, entre comillas, se ha utilizado en algunas sentencias como argumento para conceder divorcios. Corresponsal en Francia, Lucía Riera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos suena muy arcaico todo esto que estamos comentando. ¿Qué dice exactamente la legislación francesa sobre el Código Civil? ¿Qué dice? Bueno, el Código Civil francés establece 4 obligaciones derivadas del matrimonio, que son la fidelidad, el socorro, la asistencia y la comunidad de vida. O sea que en realidad no se establece ninguna obligación de mantener relaciones sexuales, porque este concepto de deber conyugal ya había sido eliminado. Pero, como sí decías, se seguía utilizando por algunos jueces. De hecho, en 2019 un hombre obtuvo el divorcio en Francia alegando que su esposa había dejado de tener relaciones sexuales con él. Y por este caso, de hecho, el año pasado el Tribunal Europeo
Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia. Y lo que cambia con esta nueva ley que llevaban tiempo reclamando pues las organizaciones feministas sobre todo, es que se refuerza el consentimiento, se deja claro que la vida en común no implica obligación sexual entre los miembros de la pareja y se añade también la imposibilidad de basar un divorcio, como pasó esta vez, en esa negativa de mantener relaciones. Hay un dato tremendo, para que lo sepan los oyentes, en Francia, aquí no sé cómo estaría, pero bueno, en Francia, el diputado que ha escrito el texto parlamentario del que sale la votación, dice, en Francia uno de cada cuatro considera normal que una mujer mantenga relaciones con su marido por obligación, aunque no tenga ganas. O sea, 1 de cada 4 todavía lo consideran normal. Sí, esto es algo que quedó patente, por ejemplo, en el juicio del caso Pelicó, del que hemos hablado mucho, ¿no? Claro. Lo recordaréis. Entre varios de los 51 acusados, parte de su defensa pasaba porque ellos consideraban que, aunque Giselle Pelicó no les había dado permiso para tocarla, porque evidentemente estaba dormida, estaba inconsciente, ellos tenían permiso explícito del marido, ¿no? Y les parecía que con eso ya valía. Y recuerdo esto porque es un ejemplo muy claro de cómo para algunos hombres el estar casado con una mujer le obliga a satisfacer las necesidades sexuales de su marido, y hay que recordar otra vez que que la violación en el seno del matrimonio de la pareja también existe y se han ido dando pasos, y el último precisamente gracias a Giselle, el octubre pasado, pues por ejemplo Francia modificó el Código Penal para incluir la noción de consentimiento en la definición de violación, que antes no estaba. Oye, ¿la ley entra ya en vigor o queda algún procedimiento previo? Pues ahora va a pasar al Senado, pero bueno, es un trámite habitual porque lo que está previsto es que se apruebe en las próximas semanas. ¿Y ha sido votación unánime o alguien se ha desmarcado? Pues se aprobó anoche casi por unanimidad. De los 107 diputados que había, solo uno se abstuvo, el resto votaron a favor, de todo el arco parlamentario, también los 15 diputados que había de los ultras. Eso sí, la propuesta, que la llevaron una diputada ecologista y un centrista, recopiló 122 apoyos antes para llevarla al Parlamento, y ahí sí que no contaron con la extrema derecha, pero porque ellos no quisieron contar con el apoyo de la extrema derecha. Y lo que no se ha aprobado, que era una propuesta de la izquierda, era quitar también la obligación de fidelidad. Es claro, es que antes cuando citabas los 4 puntos estos fundamentales que reúne el Código Civil dentro de los deberes del matrimonio, hostia, lo de la fidelidad, ¿y eso se sigue manteniendo entonces? Sí, eso se sigue manteniendo. Y no sé si en España también. Sí, en España también. Sí, bueno, pero quiero decir, es lógico, si tú te casas y de repente uno de los dos cónyuges decide que quiere tener relaciones con otras personas, es lógico que se esgrima como causa. Claro, eso no te ha de llevar a la cárcel, como en algún caso y en tiempos pasados sucedía, pero bueno, eso tiene una cierta lógica. Pero a pedir el divorcio sí, claro. Claro. Pero efectivamente este deber conyugal interpretado sobre todo del hombre a la mujer, como la mujer es una posesión de la que yo dispongo cuando me place, esto desde luego quedó muy atrás en nuestra legislación. Esto nos daría pie a un debate semántico muy bonito, sí. Que si es lo mismo fidelidad que lealtad. Claro, porque justo eso, en eso estaba yo, claro, porque fidelidad, ¿cómo la entendemos? Solamente como algo sexual, como algo físico. Puede ser fidelidad pues porque te estás escribiendo con alguien, porque tienes pensamientos. Es que es muy difícil. Bueno, pero eso entra, digamos, en la relación particular de cada pareja, ¿no? Quiero decir, si uno decide casarse con una serie de obligaciones que sí que están en el Código Civil. Si esa relación se rompe de alguna manera, por las razones que sea, pues entonces será la pareja. A lo mejor hay parejas que dicen, bueno, tú aunque me seas infiel, yo quiero seguir casado contigo, fenomenal. Pero si tú decides que esa fidelidad forma parte de ese compromiso que has adquirido, es lógico que pueda ser algo que tú esgrimas para poderte divorciar. A mí me lo parece. Lucía, luego. tú dale también, ¿eh? Sí, no tengo mucho más que aportar. Claro. El asunto es hasta qué punto se llevan estas obligaciones y sobre todo lo que supone no cumplir con esas supuestas obligaciones. Y yo creo que si hay jueces que interpretan lo de la convivencia como compartir lecho, para entendernos, o sea, relaciones sexuales, es que hay algo ahí que... A mí de todas maneras, yo de verdad que no la entiendo muy bien, porque no hace falta, creo que no tendría que hacer falta decirle a nadie por qué te quieres separar. No tienes por qué decir, no, es que esta persona no me es fiel. Basta con decir simplemente porque no quiero y ya está. Sí. Entonces, estas 3 o 4 que decías, fidelidad, socorro, asistencia, no me acuerdo qué más, a mí me sobran.
Ahora, por ejemplo, la última modificación del Código Civil aquí en España, pues también entraba el compartir las tareas domésticas, que antes se daba por hecho de que la tarea doméstica correspondía solamente a la mujer. Bueno, pues ahora es una obligación. Y entonces ahora una mujer, aunque quiera mucho a la persona y aunque no le sea infiel y demás, pues puede, a la hora de dar el paso hacia el divorcio, decir, oiga, mire, es que estamos en casa y resulta que aquí la única que cumple con esas obligaciones domésticas, que antes se daba por hecho y antes no era causa, pues ahora lo es, ¿no? Yo no digo que esto sea perfecto, desde luego, nadie está obligado a casarse. Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, gracias a la evolución de la ley, vivimos en otros tiempos. Pero bueno, cuando uno se casa, lógicamente, pues tiene 4 o 5 obligaciones que, por supuesto, no son imposiciones hacia la otra persona, pero que una persona sí que la puede escribir en un momento determinado, la mujer o el hombre, para decir, sin tener que dar muchas explicaciones, como tú dices, mira, hasta aquí ha llegado nuestro matrimonio. Incluso podrían quitarle un poco de solemnidad a la ceremonia, ¿no? En lugar de hasta que la muerte nos separe, hasta que la suerte nos separe. O hasta que eso os pase. Claro, exacto. Bueno, yo no creo que en el matrimonio civil se utilice no se utiliza. ese hasta que la muerte nos separe. No, eso lo ha utilizado la Iglesia, que se ha inventado una forma de divorcio al que no llama divorcio, que es la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial, que consiste en una cosa un poco rara, que sencillamente maquillar o blanquear lo que es eso, que oye, que dos personas se juntan y no van a estar necesariamente de por vida, ¿no? Porque la vida evoluciona. Y bueno, esto es lo que gracias a la ley y gracias a la democracia, en nuestras democracias, pues se ha articulado civilmente. Muy bien, Lucía Riera, corresponsal en Francia, un abrazo. Un abrazo, chao. Incorporamos ahora mismo a Rafa Panadero. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hay un motivo de peso para que se incorpore Rafa. ¿Quién dijo, y además está en Dolce Oyen aquí, quién dijo que la canción protesta, o la canción como elemento de protesta, había desaparecido? ¿Quién dijo eso? ¿Y quién dijo que la música no sirve para vehicular la más contundente de las denuncias? Ahí va un ejemplo. A través del hielo y el frío del invierno, una ciudad en llamas luchaba contra el fuego bajo las botas de un ocupante. El ejército privado del rey Trump, del Departamento de Seguridad Nacional, con armas atadas a sus abrigos, vinieron a Minneapolis para hacer cumplir la ley. O eso dicen. Contra el humo y las balas de goma, con la luz del amanecer, ciudadanos defendieron la justicia. Sus voces resonaban en la noche y había huellas de sangre donde debería haber piedad. Y 2 muertos, abandonados a su suerte en calles nevadas. Alex Pretty y Rennie Good. No lo digo yo, ¿eh? Esto lo ha escrito y lo canta Bruce Springsteen. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and 2 dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Claro, Rafa, estaba pensando que el Bosch no tardó mucho, anunció el lunes una canción sobre Minneapolis y el miércoles, ayer ya la... Ha dicho que la compuso el sábado, la grabó el martes y la ha publicado el miércoles. Qué maravilla. Tiempo récord. Lo que pasa es que está muy bien porque luego, aparte de la letra que has comentado, pues él se la ha dedicado a los ciudadanos de Minneapolis, pero también a los vecinos inmigrantes inocentes, es decir, no olvida al otro. Y luego la letra está, bueno, es muy dura contra el ICE, les llama ejército privado y matones federales, pero luego está muy bien que habla del rey Trump. Y claro, llamar rey a alguien en un país que precisamente está orgulloso de que en su origen está el rechazo a lo que eran las monarquías europeas,
no es poca cosa. Por otro lado, tampoco nos debe sorprender porque ya lo contamos aquí también, ¿no? Hace una semana apareció por sorpresa en un festival en Nueva York y ya habló del ICE lo comparó con la Gestapo, ¿no? Y luego tiene un historial, como bien dices, de canción protesta desde el Born in the USA, que era recordando la mala situación de los veteranos del Vietnam. En Death to My Hometown en 2012 hablaba de los banqueros del 2008, American Skin 2001 contra el racismo policial y la muerte de un estudiante guineano con 41 disparos. O sea, de Bruce no debería sorprendernos, ¿no? Lo que ha hecho. ¿Cómo será la cosa de los agentes del ICE? Que el ministro italiano de Asuntos Exteriores dijo el otro día, con esta polémica de que van a ir agentes del ICE a Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno, y dice, bueno, no llegan a ser las SS. O sea, que ya es una cosa absolutamente lamentable, de verdad. ¿Qué pasa, Isaías? No, lo que estoy pensando es que al final Feijóo tenía razón, ¿no? Cuando le llamó Bruce Sprinter, porque lo ha hecho todo rapidísimo, desde luego. Here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. Y luego está ya la parte más lírica de la letra, ¿no? Eso que habla, como bien dices, de ciudad en llamas que lucha contra el fuego y el hielo. Claro, estos días en la ciudad de Minneapolis están por debajo de los 20 grados negativos, y luego cierra con esa esperanza también muy de Springsteen, ¿no? Cierra diciendo, recordaremos los nombres de quienes murieron en las calles de Minneapolis. Of Minneapolis, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Corresponsal en Washington, Sara Cana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parecía en estas últimas horas, en estos últimos días, que Donald Trump está bajando un poquito el tono con todo lo de Minneapolis. Ha prometido una investigación honrada sobre los 2 asesinatos. Ha apartado del servicio a algunos de los agentes responsables. Por lo que has escuchado en las últimas horas por parte del llamado zar de la frontera, el Tom Homan, ¿no se llaman? ¿Se confirma ese giro o es pronto para decirlo todavía? Bueno, en parte sí. Su tono ha sido conciliador. Tom Homan ha explicado que las reuniones con los demócratas de ese estado han sido honestas y que aunque no estén de acuerdo con muchas cosas, pues que hay una voluntad para solucionar la situación y que piensa quedarse en la ciudad hasta que el problema ya no exista, ¿no? Sobre esto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, decía esta semana que el hecho de que Homan ya haya viajado hasta allí y que les esté escuchando ya es una muy buena señal, porque explicaba que es que ni la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ni quien hasta ahora lideraba los agentes del ICE, Greg Bovino, que ya ha sido apartado, pues ninguno de los dos le habían ni siquiera llamado, ¿no? Después del incidente. Bueno, Tom Homan además ha admitido que están haciendo cambios a nivel interno y que ninguna agencia es perfecta. Lo escuchamos. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. No agency or organization is perfect. President Trump and I, along with others in the administration, have recognized that certain improvements could and should be made. Bueno, hay un poco de mea culpa, ¿eh? Él dice que ninguna agencia es perfecta, que el presidente Trump y él mismo han reconocido que ciertos cambios podrían y deberían implementarse. Claro, los demócratas, ¿qué quieren? Que el ICE se vaya de Minnesota, pero aún no hay una fecha concreta ni un compromiso muy firme, ¿no? Homan ha venido a decir que este mea culpa no significa que el gobierno abandone su plan para deportar de forma masiva, y aunque sí que haya sido conciliador, lo digo un poco con un pero, porque también ha denunciado que hay una retórica peligrosa en contra de los agentes del ICE y dice que les ha pedido a los líderes locales que contribuyan un poco a rebajar ese tono, ¿no? Así que aún hay una batalla aquí dialéctica. Y luego Donald Trump, se ha difundido ahora un vídeo de Alex Pretty de hace 11 días, donde se le ve escupiendo y dándole patadas a un coche del ICE. Y aunque Trump, creo, no he entrado en su Truth Social en la última hora, pero creo que aún no se ha pronunciado, sí que ha reposteado comentarios donde tachan a Pretty de terrorista. Así que, bueno, Trump es un cambio de tono
pero con freno, ¿no? ¿Y en esta comparecencia del zar de la frontera ha habido alguna alusión directa a los 2 muertos, a los 2 asesinados, o no? Bueno, no les ha mencionado directamente, pero sí que ha dicho lo siguiente. I don't want to see anybody die. Not officers, not members of the community, and not the targets of our operations. Que no quiere ver a nadie morir, ni a los agentes, ni a los miembros de la comunidad, ni a los objetivos de estas operaciones migratorias. Ha dejado claro también que los agentes federales que no trabajen con profesionalismo recibirán represalias, aunque no ha querido esta mañana hacer comentarios sobre las muertes de René Goodney y de Alex Pretty, alegando que la investigación sigue en curso y que ya veremos qué conclusiones nos da. Pero Sara, ¿ha muerto algún agente? Es que claro, esta declaración de no quiero ver morir a nadie, ni a ningún agente, ni a ningún ciudadano, es que hemos visto asesinar a 2 ciudadanos, ¿no? Ya, sí. Bueno, él dice que ha visto a lo largo de su vida, ¿no? Lo decía en la comparecencia, que ha visto a muchos agentes morir y bueno... Claro. Pero seguramente esos agentes no han muerto a manos de ciudadanos desarmados. Exacto, ni iban desarmados. Eso es, ¿no? Por eso digo que hay un cambio de tono y que ha sido conciliador, pero hay que tener en cuenta de quién estamos hablando y de la narrativa de la Casa Blanca, que aunque sí que intenten rebajar la tensión, es la que es. Yo de todas maneras creo que hay veces que este tipo de personajes atraviesan líneas rojas. Y claro, no es lo mismo hablar de inmigrantes desde tu despacho en la Casa Blanca y hablar de cifras y hablar de operaciones a que de repente te presentes en una población en donde el inmigrante es el que cuida de tu madre, el que cuida de tus hijos, el que trabaja en tu frutería, que es tu vecino, que sabes muy bien quién es. Y entonces cuando se ve la brutalidad sobre esos ciudadanos es cuando el resto de los ciudadanos, recordemos que, hombre, Trump tuvo una mayoría, pero tampoco una inmensa mayoría de votantes. Es decir, prácticamente Estados Unidos se partió en 2, ¿no? Pues yo creo que voces como la de Bruce están poniendo voz a esos millones que no votaron a Trump. Y yo creo que hay muchos más millones que efectivamente, pues con sus silbatos están alzando la voz y con sus protestas y sus manifestaciones también, ¿no? Sí, no, y aparte que, Homan dice que está ahí para intentar solucionar la situación, una situación que han creado ellos porque antes no había ese problema. No. Claro, entonces eso, ¿qué valor tiene que soluciones, o que digas que quieres solucionar algo que has creado tú cuando nadie te ha pedido que lo crees? En Minneapolis son las 9:40 de la mañana. Saludamos al corresponsal jefe del diario El País, Iker Seixedos. Buenos días para ti, ¿qué tal? Hola, Carles, ¿cómo estáis? Oye, Iker, ¿qué ves desde tu ventana? Bueno, pues veo una ciudad que realmente está levantada, ¿no? Está organizada muy bien, en todo el mundo se ha repartido la resistencia a Trump. Sienten que la ciudad la han tomado, que está ocupada y que tienen que levantarse. Se levantan por ellos mismos. La mayor parte de los manifestantes y activistas en su mayor parte son gente blanca, muchos de ellos mayores. Sencillamente porque otras comunidades como los asiáticos, los latinos o los somalíes no se atreven a salir de sus casas en muchos casos, ¿no? Y se levantan por ellos, por estos vecinos que están sufriendo esa represión y que están en casa o que corren riesgo de ser deportados, pero también se están levantando por el resto del país. Quieren servir de ejemplo de cómo pararle los pies a Trump en esta agenda autoritaria que está desarrollando con el pretexto de la inmigración. Esto nos interesa mucho comentarlo contigo, Iker, porque claro, aquí en la distancia leemos las crónicas del País, escuchamos a Sara Canals, vemos, rastreamos por otros medios cosas que se cuentan y tal, pero yo sinceramente no sabría calibrar la dimensión de este movimiento de reacción y de protesta ante la agenda de Trump, con independencia de que en noviembre haya elecciones de medio mandato y todo eso. Pero ahora mismo, con todo lo que ha ocurrido, con los vídeos que han circulado de estos 2 asesinatos, en fin, a sangre fría, con todo esto yo no sé calibrar. ¿Tú podrías medir la dimensión de este movimiento de protesta contra lo que está haciendo Trump dentro de Estados Unidos? Yo puedo decir que me ha sorprendido mucho. He encontrado una ciudad que está tremendamente bien organizada, todo el mundo se reparte las tareas, como decía antes, entre 3 puntos. Está el edificio federal donde llevan a los detenidos porque luego quieren deportar, incluso también llevan a los manifestantes. Están deteniendo, los agentes federales están deteniendo, de inmigración están deteniendo a ciudadanos estadounidenses, cosa que no pueden hacer, y los están llevando a ese lugar y luego los sueltan a las 12 o 14 horas, los sueltan sin su abrigo, sin su teléfono, y hay gente ahí esperándolos 24 horas al día para llevarlos a casa, meterlos en un coche caliente y salvarles la vida, porque como decíais antes, aquí las temperaturas han llegado desde que estoy yo hasta los 25 grados bajo cero. También están entre los dos
entre los dos memoriales a estas dos víctimas, uno de ellos en la avenida Nicolette, de la que habla la canción de Bruce Springsteen, que se ha convertido en un símbolo, que ahí está todavía el altar, y también el otro es el de René Wood, que es en una tranquila calle residencial. Y entonces ayer hablaba justo con una persona que lleva aquí viviendo 32 años, ella es italiana, y me decía que es periodista, y me decía, yo no he visto desde que vivo aquí nunca nada igual. Y le pregunté, pero ni siquiera cuando George Floyd, y me dijo, no tiene nada que ver. Ella misma estaba sorprendida de haber descubierto de lo que son capaces sus vecinos. Bueno, algo es algo. Iker 6 Sara Canals, oye, un abrazo para los dos y muchísimas gracias por Asomados a la Ventana. A vosotros, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hay un artículo hoy en La Vanguardia que firma Josep Martí Blanc, que se titula España regulariza, Estados Unidos asesina. El titular es muy llamativo. Luego, por dentro del artículo, también tiene algunas claves de interpretación de lo que es la política nacional, de por qué en este momento lo de la regularización, si hay un cierto oportunismo político, si debería haber pasado por el Parlamento esto, que seguramente debería haber pasado y no pasará. Bueno, pero es muy interesante y lo recomiendo. Y nos sirve para enlazar con lo que viene a continuación. Porque estos días, hace ya mucho tiempo estamos escuchando los discursos de la ultraderecha más montaraz, agitando el mito, el bulo, de que la inmigración es lo que causa de manera fundamental el problema de la vivienda. Bueno, esto se puede combatir con palabras o con datos. Pablo Anzola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tú tienes Carles. varios relatos de inmigrantes. La conclusión parece bastante clara. O sea, lejos de provocar ellos y ellas el problema de la vivienda, son los primeros en sufrirlo. Eso es, sí, para empezar, porque se quedan con lo peor del mercado, son carne para la especulación y en muchas ocasiones la primera línea de choque del problema de la vivienda. Y el cuartito que yo tenía era en época de bastante calor, eran los picos más altos de calor. Y imagínense que ni siquiera podían entrar al baño a refrescarse con el agua. Bueno, ella es Gladys, es de Perú, trabaja como cuidadora de mayores y ha tenido que vivir con sus 2 hijos en una habitación en Sevilla. Ella no tenía un contrato de alquiler porque tampoco tenía papeles, así que eran los inquilinos de esa casa los que en negro les subarrendaban un cuarto. Ellos pagaban por esa casa 300 euros y yo al mes pagaba casi 500 euros por un cuarto. Y esa casa tenía 4 cuartos. Bueno, ella pone voz a una realidad que afecta a la mitad de los inquilinos extranjeros en nuestro país. 1 de cada 2 ha sufrido algún tipo de abuso por parte de su casero solo por ser migrante. Estos son datos del Instituto Hidra. Y por si malvivir fuera poco, Gladys se encontró también con algo que en realidad es muy habitual. Un racismo enquistado en nuestra sociedad, en este caso por parte de sus compañeros de piso. Los insultos, las amenazas, me quisieron sacar de la casa y eso que yo tenía el cuarto pagado hasta fin de mes. Me cerraron el acceso al baño, mis hijos no podían ir al baño. Bueno, esto es a lo que se enfrentó Gladys. Todo esto sucede, claro, cuando los inmigrantes encuentran un piso, pero es que el camino no es nada fácil. No debe ser fácil, ¿no? Es toda una odisea. Según la organización Provivienda, Francino, el 47% de los extranjeros ve rechazadas ofertas de alquiler. Estos son 15 puntos más que la media de los nacionales. Hay un dato además que es especialmente alarmante y es que el 99% de las inmobiliarias, o sea, todas. Eso es, prácticamente todas, aceptan cláusulas racistas de los propietarios que quieren poner su piso en alquiler. Una cláusula racista quiere decir, pues que si un casero les dice, oye, no quiero que alquiles mi piso a un marroquí o a un latino, pues la inmobiliaria simplemente acata. A esto es precisamente a lo que se ha enfrentado Yasmin. Ella es psicóloga y vino de Colombia a España hace 4 años. Imposible. Te discriminan por ser latino. Te discriminan por pensar diferente. Te discriminan. Era lo que nos contaba. Estas, por cierto, son las voces de algunas de las muchas y muchos migrantes a los que el gobierno va a regularizar, lo decías, en los próximos meses. Hemos aprovechado para preguntarles, Carles, cómo han recibido esta noticia y esto nos decían. He sentido una felicidad inmensa porque es algo que de verdad se veía bien lejos venir y no todos los inmigrantes son malos, los buenos somos más, somos trabajadores. Bueno, pues así de contundente era. Por cierto, que la Comisión CEAR ha sido la que nos ha ayudado a dar con todos estos relatos. Estas son historias concretas que nos gusta mucho contar aquí en La Ventana para ilustrar situaciones generales, pero luego están los datos y las cifras que también tienen su importancia.
Lo que nos dicen es que ni la inmigración, lo que decíamos al comienzo, es la base del problema de la vivienda en España, ni el factor más importante. No, de hecho, más bien todo lo contrario. Primero porque estos migrantes están ayudando a destensar la presión. Básicamente, por ejemplo, bueno, pues porque van a sitios donde otros no quieren ir, al campo, por ejemplo, a esa España vacía, ¿no? De hecho, hay un dato que llama la atención y es que 1 de cada 3 de los migrantes que llegaron a España en 2024, y estos son cifras del INE, se quedó precisamente en esas regiones, en esas comunidades autónomas de menor tensión. Y segundo, es cierto que, bueno, que presionan, ¿no? Contribuyen a esa demanda en las grandes ciudades, pero la realidad es que no lo hacen más que los propios españoles. Hay un ejemplo claro aquí, es Madrid. A ver. En 2021, Carles, el último con cifras disponibles en este sentido, la región recibió 121.000 extranjeros, pero es que a la capital también llegaron 90.000 españoles procedentes de otras comunidades autónomas. Así que, bueno, ellos llegan aquí, pero es que nosotros, los de las provincias, también lo hacemos, ¿no? Ayer aprovechamos para preguntarle, por cierto, a la ministra de Vivienda sobre todo esto, sobre todos estos bulos. Ella decía: si alguien está desprotegido en este país, son esas personas que, en ausencia de documentación, de reglamentación de su situación civil, están siendo objeto de abusos con alquileres especulativos. Migrantes, Carles, por cierto, que también son clave precisamente para levantar esa vivienda que hace falta, que necesitamos en nuestro país. El 20% de la mano de obra es extranjera en la construcción. Es un sector que ahora mismo calcula, por cierto, que necesita 700.000 trabajadores para abordar esta crisis de vivienda. Cada vez son menos los españoles, los de aquí, los que están dispuestos a ir a la obra a trabajar un trabajo que sí hacen los que vienen de fuera. Es que lo hemos repetido tantas veces, aunque solo sea por el componente estrictamente económico, lo de oponerse a la regularización, a la llegada de inmigrantes, es que es tan absurdo. Pero hombre, es que... Sin entrar en el tema de los derechos, que es el primero que debería interesarnos. Vamos a ver, lo que es una irregularidad verdad, es tener a 500.000 o 600.000 seres humanos fantasmas en nuestro país. Esta es la irregularidad. Y ahora hay que hacer una regularización masiva de 500.000, de 600.000. Claro, porque llevamos 21 años sin hacerla. Llevamos 21 años recogiendo a estos ciudadanos fantasmas. Si lo hubiéramos hecho año a año, pues hubieran sido 22.000, 23.000 cada año. Y una cosa más, en los alquileres, quiero decir, sí que es verdad que hay arrendatarios que son racistas y que dicen: yo aquí no quiero negros o asiáticos o inmigrantes latinoamericanos. Pero en todo caso, el problema es que cuando tú recibes a un inquilino, le pides también a un nacional pues un contrato de trabajo, una nómina, una cuenta corriente, que es precisamente lo que no tienen. Y ahora quizá puedan tener. Y ahora, es que ahora lo podrán tener y lo deberán. Pero fíjate, tener, ¿no? Lo del racismo enquistado que decía Pablo hace un momento, un caso reciente de la semana pasada, un bloque al lado del mío, un vecino me comenta que han vendido el piso al lado del suyo y tal, y digo: ¿sabes quién va? Y tal, y dice: bueno, me ha dicho la propietaria, textual, un mensaje me lo enseñó, dice: creo que será un buen vecino, español. Esa fue toda su descripción. Sí, yo estoy muy contento con la regularización y todo esto, pero me parece que siempre mezclamos en estas charlas, xenofobia con racismo como si fuera lo mismo y no tiene nada que ver. Cuando hablamos de inmigración, la inmigración que molesta no es la inmigración blanca. La mujer esta latinoamericana que ahora estaba contenta porque decía que ahora a lo mejor iba a poder encontrar un piso, no va a poder encontrarlo igual porque sigue siendo latinoamericana con independencia de si tiene o no tiene papeles. De modo que yo creo que sería muy interesante que tuviéramos en cuenta que hay que legislar para acabar con las medidas racistas, porque las xenófobas van aparte. Yo personalmente, ya hemos hablado de eso aquí alguna vez, claro, yo soy de aquí, yo he nacido aquí y yo vivo como si fuera un extranjero en mi país. Y no es porque no haya nacido aquí, porque no tenga acento de aquí. De modo que yo creo que sería interesante que cuando hablemos de este tema seamos capaces de separar una cosa de la otra. No estamos hablando estrictamente de inmigración, estamos hablando de racismo. La Ventana, en Ser Podcast. Tenemos una noticia de última hora. Hay al menos un esquiador muerto en Cerler, víctima de un alud. Hay otra persona herida que al parecer ha sido ya evacuada en helicóptero. Según parece, estaban esquiando fuera de pistas. Los compañeros informativos están recopilando más datos y dentro de unos minutos pues podremos ampliar esta información, que por desgracia no es la primera vez que se produce esta temporada. Los avisos de riesgo de alud, la afición a esquiar fuera de pistas, bueno, en fin, luego lo comentamos con más detalle. De momento es el dato que tenemos. Y luego está lo de los trenes. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? A ver, lo de los trenes tiene en primer lugar una cita esta tarde en el funeral que tendrá lugar en Huelva por una buena parte de las víctimas del accidente de Adamuz. Y luego está lo de los retrasos, la impuntualidad, la lentitud exasperante en algunas líneas, fundamentalmente en la línea que une Madrid con Barcelona con Madrid.
Las limitaciones de velocidad se mantienen, se van a seguir manteniendo, lo primero. Porque nos dicen, no, la línea es segura, pero vamos despacito. No sé, ¿cómo está la cosa? Sí, pues esto va a seguir así por un tiempo y tampoco además tenemos una fecha clara de cuándo va a terminar, que desde Adif nos puedan confirmar. Recordamos muy rápido el asunto de las limitaciones de velocidad. Los maquinistas, cuando detectan un problema en la infraestructura, en la vía, lo notifican y es entonces cuando Adif decide limitar la velocidad en ese punto hasta que revisen la vía en el siguiente mantenimiento nocturno. La semana pasada ya hubo varias limitaciones de velocidad, no solo en este corredor, de hecho la primera la adelantamos aquí en la SER, sino que también en otros tantos. El problema está en que cuando Adif la levantaba, habiendo hecho la revisión de la vía, tenía que volverla a poner porque los maquinistas volvían a notificar. Así que para evitar ese quita y pon de velocidades que ya vimos la semana pasada, Adif de momento las va a mantener así y de hecho han estado sin cambios desde el lunes. No hay una fecha, no hay una previsión de cuándo se van a levantar y además todo va a depender de lo que se negocie con el propio colectivo de maquinistas antes de la huelga ya prevista para los días 9, 10 y 11. Ayer, Hora 25, tuvo la gran oportunidad de abrir con un afectado, afectado directísimamente por todo este problema. Además, ayer estaba añadido de la nieve, del hielo, del temporal y esas cosas. Uno de los integrantes de especialistas secundarios, de Todo por la Radio, había varios, pero uno, Armand Anjaumà, pudo hablar en antena con Aimar y contarle cómo un tren que tenía previsto salir a las 7 de la tarde acabó saliendo a las 8:30 y llegando a Barcelona a la 1:30 de la madrugada. Se me escapa la risa, pero es porque como lo contó el propio Armand, no es cosa mía. Pues yo diría, no sé si hemos llegado a Guadalajara, es que no lo sé, hemos salido a las 8:30, son casi las 10, dijeron que pararían en todas las paradas, pero no ha parado todavía, o sea que ni idea. O sea, hemos a las 8:30 y no llegaremos hasta la 1:30 o 2. Y mi compañero Íñigo, que va hasta Figueras, ya le han dicho que hasta las 3 de la mañana no va a llegar. O sea, el programa de hoy con Francino, ¿cuántas horas de tren te ha costado? El puto programa de Francino hoy son 12 horas de tren y otras unas 4 más o menos de espera, o sea, 16 horas más o menos me ha costado, pero he reído de los chistes y eso me ha gustado mucho. Armand, yo solo digo que a la gente que tenga que coger ahora una ave estos días y tal, que cojáis bocadillo, tupper, agua y la foto de los niños, porque no sabéis cuándo vais a volver a verlos. Mejor tomárselo con humor. Oye, por cierto, Armand y compañía tienen derecho a indemnización. Sí, mira, el mínimo legal es de una devolución del 25% del importe del billete si se llega con al menos 1 hora de retraso y del 50% si se llega con 2 horas de retraso. Esto es lo que marca el Reglamento Europeo Ferroviario. Renfe está aplicando... ¿Y si se llega con tropecientas? Bueno, pues... ¿Puede ser el 100% o no? Sí, mira, te explico. Renfe está aplicando las devoluciones habituales que tenía hasta ahora, que era 50% con 1 hora de retraso y 100% del importe del billete con 1 hora y media de retraso. Irio y Wigo, tienen esas mismas indemnizaciones, pero en el caso de Irio las han rebajado al mínimo europeo, es decir, 25% 1 hora y 50% con 2 horas de demora. Esto dicen que como no es causa suya, no es por culpa suya las limitaciones de velocidad, es cosa de Adif, pues como no corresponde a ellos la responsabilidad, les exime de hacerlo con lo que estaban haciendo hasta ahora, las proporciones hasta ahora. Vamos a completar la información con un titular en primerísima persona. Pipo Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Pipo Serrano participó también ayer en la ventana que emitimos desde la nave en Villaverde, en Madrid. No regresó ayer, sino esta mañana. ¿A qué hora has salido de Atocha? Pues tenía que salir a las 11, hemos salido a las 12:40, porque nos han reubicado en un tren a las 12:22, que ha salido 20 minutos más tarde de las 12:22, y acabo de entrar en casa, no me he quitado la chaqueta. O sea, me habéis llamado entrando en la puerta y digo, esto es como ir a Nueva York en 2 días, ir y volver con una resaca que llevo del copón. Pero sí, estoy como Armand. Bueno, pero ni tan mal, no tan mal como Armand, un poquito menos. Sí, muy bien, 5 horitas y pico, está bien. Joder. Pipo, gracias por contarlo, amigo, y un abrazo. A vosotros, abrazo. Chollín, hasta la próxima semana. Chao. Rafa Panadero, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Edu, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.